Bueno. ¿Está prendido? Bueno, ya está. Bueno, buenas tardes a todas, a todos quienes nos acompañan esta tarde en esta mesa y bueno, siguiendo con los eventos que marcan la Semana Internacional 15 años de las Relaciones Internacionales aquí en la Universidad La Salle, toca el turno de la mesa de análisis titulada Se sigue llamando Palestina, reflexiones en torno al genocidio en Gaza, un tema que sin duda no podía quedar fuera de estos análisis que se han venido haciendo durante toda esta semana. Y bueno, el día de hoy estamos en compañía de unos extraordinarios especialistas que nos van a compartir sus reflexiones. Y bueno, sin más preámbulo, iré dando la palabra a cada uno de ellos y de ellas, no sin antes leerles una breve reseña curricular para que ustedes también puedan conocerlos. Vamos a empezar con la doctora Araceli Cortés Galán. Ella nos está sintonizando desde un poquito lejos de aquí. No pudo estar presente, pero bueno, está a través de Zoom, me parece. Bueno, la doctora Araceli Cortés Galán es doctora en Pedagogía, tiene una maestría en Docencia y licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de México con el tema Violencia de Género en Palestina y México. Hizo una estancia de investigación como alumna invitada de la Universidad de Madrid en la Facultad de Psicología. Participó en seminarios de enseñanza de la historia y España contemporánea. Sus líneas de investigación son movimientos sociales en el sur global, con particular interés en México y Palestina. Es activista por los derechos humanos y la solidaridad con Palestina. Forma parte de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones. Sin más, pues le damos la palabra a la doctora Araceli. Se desconectó. Bueno. ¿Un segundo? Sí, claro. Sí. No me escribe nada, entonces. Doctora Araceli. ¿No se escucha? Nosotros no la oímos y no nos caen, ¿verdad? Si gusta, empezamos con otra ponencia y voy a hacer una sesión de Zoom. A lo mejor ahí sí es más fácil. Sí, ya me lo mandé. Sí. Ok. Bueno, en lo que resolvemos un poquito este problemita, vamos a dar la palabra, ¿sí?, al doctor Jaime Alberto Isla López. Él obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas por parte de la UNAM. Llevó a cabo estudios de maestría en Asuntos Internacionales del Medio Oriente en la American University of Beirut, en Líbano. Asimismo, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Desde 1975 ingresó como profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y está adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, donde es profesor titular de la materia de Medio Oriente y en donde imparte también materias como Teoría de las Relaciones Internacionales y Seminario de Titulación. Ha llevado a cabo múltiples investigaciones y una gran cantidad de publicaciones que dan cuenta de su experiencia profesional a lo largo de la trayectoria académica. De la misma manera, ha participado en múltiples congresos y conferencias. Profesionalmente, ha ocupado diversos cargos en el sector público, en el que se destaca su experiencia diplomática en la Embajada de México en Polonia durante más de 3 años. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra el libro titulado La injerencia histórica del orden mundial en Medio Oriente
dedicado al estudio de las características estructurales de los conflictos de dicha región, específicamente en el mundo árabe. También un cuaderno sobre temas contemporáneos del Medio Oriente titulado Propuesta Metodológica para analizar la problemática internacional del Medio Oriente, así como diversos artículos en libros colectivos, entre los que destaca Narrar Palestina desde el sur global, Yemen de la guerra civil a la intervención extranjera, el Medio Oriente y el orden mundial a 100 años de los acuerdos Sykes-Picot, así como el último titulado La transición de la Pax Americana del Medio Oriente, apuntes desde la obra de Robert Cox. Sin más, le damos la palabra al doctor Jaime Ixel. Siguiente. Quería yo decir que el primer pensamiento en cuanto al título de este evento, que se sigue llamando Palestina, pues el primer pensamiento fue de lo que muchos han considerado una gran sorpresa, ¿no? Que Palestina siga ahí, que Palestina siga existiendo, ¿no? Incluso un periodista llegó a mencionar la resiliencia extraterrestre de los palestinos, ¿no? A nivel de lo que hemos visto. Sin embargo, como sabemos desde la catástrofe, desde la Nakba en 1948, los palestinos han logrado sobrevivir al proceso de limpieza étnica que ha pretendido implementar el sionismo, ¿no? Desde entonces. Y en el caso particular de Hamas, pues la han pretendido exterminar esta organización en dos ocasiones, ¿no? La primera en 2008, mediante la operación Plomo Fundido, y en 2014 con la operación Margen Protector. Y vale decir que ninguna de estas operaciones se consiguió, Israel lo consiguió, ¿no? Al contrario, después de los intentos anteriores, pues es inobjetable que Hamas ha ganado fuerza, que sigue muy sólido y tiene un gran arraigo en la Franja de Gaza y también en Cisjordania, ¿no? En realidad, sus defensas se han fortalecido muchísimo y podemos afirmar que desde hace 5 meses, más bien que después de 5 meses, la lucha de Israel no puede controlar todavía Hamas y no puede controlar de manera permanente la totalidad de la franja, ¿no? La bombardea, la patrulla incesantemente, pero no la puede controlar. Eso es evidente. Sus pérdidas han sido muy elevadas, ¿no? Aunque los israelíes lo niegan, los ocultan sus pérdidas y tienen que salir y volver a entrar porque no pueden permanecer permanentemente en el territorio. Incluso no han podido capturar a los líderes de Hamas y mucho menos han diezmado seriamente al movimiento. Israel ya entró de lleno en lo que se llama una guerra de contrainsurgencia. Y como ya dijimos, después de 5 meses, pues no ha logrado su objetivo. Su objetivo se lo planteó demasiado alto, es el de exterminar a Hamas. Y está metido en un atolladero, ¿no? Esto puede, como estábamos mencionando hace un rato, con Moisés y con Marga, esto puede durar muchos meses o quizás años, ¿no? Entonces es algo parecido a lo que Estados Unidos pasó en Vietnam o en Afganistán o en Irak, en donde la guerra de contrainsurgencia siempre fracasó en el largo plazo, ¿no? Y también a Israel eso ya le pasó en Líbano entre 1982 y 1986, ¿no? En donde perdió, en donde tuvo que salir porque todos los días le mataron un montón de soldados, ¿no? Un montón de personal. Entonces, otro problema que hay que solucionar de alguna manera en el conflicto es que Israel está resultando hasta cierto punto atractiva la guerra de contrainsurgencia, ¿no? Porque esto le ha permitido posponer decisiones difíciles, ¿no? Por ejemplo, la renuncia de Netanyahu,
¿no? ¿Qué va a hacer con Netanyahu? Todos sabemos que ya es un cadáver político peleando por ahí, pero ¿cómo lo van a resolver? Pues prefieren seguir con sus bombardeos y con sus triunfos a corto plazo, ¿no? En las elecciones, ¿no? Y sobre todo le está costando mucho trabajo a Israel entrar a un proceso de paz serio, ¿no? Un proceso de paz serio en donde tenga que devolver los asentamientos, en donde tenga que devolver el agua que se la está quedando, en donde tenga que quitar el muro. Entonces prefiere seguir esta guerra de contrainsurgencia que enfrentarse a esos problemas, pero por lo menos ahora lo están posponiendo, a ver si ocurre algo que les dé la razón, ¿no? Lo que sí, bueno, la verdad es que estos ataques brutales que hace, pues le permiten festejar victorias militares a corto plazo, ¿no? Y seguir con la narrativa de que va ganando la guerra, ¿no? Pues, no se le tan claro, ¿no? Otra, otra cuestión que yo quería mencionar sobre la guerra de contrainsurgencia es que tiene, como decía yo, altas posibilidades de acabar en una derrota estratégica para Israel. Como ya dijimos, pues están solamente patrullando Gaza, enfrentando constantemente ataques relámpago, emboscadas y a francotiradores. Incluso si, no sé si lo han hecho, pero pueden entrar al Jazeera, la televisión esta Al Jazeera, pero tienen que entrar a la versión en árabe porque en la inglés no está permitido. Entrar al Jazeera y poner la traducción al español y les pasan los videos de cómo las brigadas Al-Qassam destruyen los tanques Markava, cazan a los israelíes con francotiradores, ponen bombas y trampas para el ejército israelí. Entonces todo esto es interesante verlo porque nadie nos lo enseña, ¿no? Todos no damos cuenta del otro lado. Mientras que Israel no nos ha mostrado, bueno, sí nos ha mostrado todo abajo, ¿no? Pero en realidad no nos ha mostrado los cadáveres o los prisioneros de Al-Qassam que tiene. Eso hasta ahora no lo hemos visto, o sea que no es tan exitoso en este sentido como ellos pretenden presentarlo, ¿no? Y entonces el objetivo de Hamas pues, es ir desgastando lentamente al ejército israelí, ¿no? Hasta que pues, se tenga que retirar de Gaza, como lo hicieron, decía yo, en Líbano entre 82 y 86, donde después de 4 años tuvieron que salirse del Líbano, y no solamente eso, sino que eso dio pie a la creación de Hezbollah en Líbano, ¿no? Ese ataque de esa presencia israelí de 4 años en el sur del Líbano, que ahora es también uno de sus principales enemigos, ¿no? Entonces, lo que decimos es, incluso al sur del Líbano, entre 82 y 86, le llamaban el Vietnam israelita, ¿no? Porque tenían todos los días, los trataban 3, 4, 5. ¿No? Y en caso de que Hamas entonces consiga un cese al fuego, que es el que pretende prolongar esto y no aceptar el cese al fuego temporal, necesitan un cese al fuego definitivo. Si logran ese cese al fuego definitivo, pues sin duda sería una gran victoria para Hamas, ¿no? Y para el eje de resistencia también. Entonces, también quería decir que, sin embargo, cada vez es más claro que la situación no es tan positiva para Israel, que es lo que estaba diciendo. El escritor Thomas Friedman lo sintetizó el otro día muy bien, dijo que Israel estaba perdiendo en 3 frentes, ¿no? El primero dice, pierde la guerra de la narrativa global. O sea, ya pocos creen que Israel esté librando una guerra justa. Y eso es verdad, ya pocos creen que Israel esté librando una guerra defensiva, ¿no? En segundo lugar, pierde porque puso sus objetivos tan altos que no tiene ningún plan creíble para salir de Gaza. ¿Cómo lo va a hacer? Pues ya dijo que no se va a ir hasta que extermine a Hamas y hasta que corra a Hezbollah al sur del río Litani, que está a 20 kilómetros dentro del río, ¿no? El otro día un funcionario norteamericano dijo que era más fácil mover el río Litani en la frontera que mover a Hezbollah tras el río Litani. Entonces, lo tiene muy difícil, ¿no? Y en tercer lugar, pues está perdiendo regionalmente frente a
Irán está haciendo un gran ganador hasta ahora de todo lo que está pasando en la región, ¿no? Está perdiendo frente al eje de la resistencia patrocinado por Irán, tanto en Líbano como en Siria, como en Irak y en Yemen, y además Irán sin meter ni un dedo, ¿no? Ah, son sus movimientos los que están haciendo eso, las organizaciones que apoyan. Y que pues estos movimientos siguen presionando permanentemente a Israel desde el norte, desde el este, desde Siria y desde el sur, tirando bombas en el Irak. Incluso, como decía yo, ya hay funcionarios israelíes y sobre todo gente de la oposición en Israel que han aceptado que no hay una solución militar para Israel en este primer franja de Gaza. Se ve muy improbable que derroten totalmente a las milicias Qassam y más difícil que expulsen a Hezbollah sobre el incluido nacional. Entonces lo que podemos afirmar es que tarde o temprano camas de Israel se tendrán que sentar a negociar. Esa cuánta sangre tendrá que seguir corriendo, pero esto yo creo que es inevitable, es muy difícil que se dé de otra manera. Por lo tanto, aunque siguen los bombardeos israelíes en Rafah, Israel no cumplió con su ultimátum que puso el 9 de marzo, ¿no? Israel dijo que si el 9 de marzo no le devolvían a los rehenes, que invadiría Rafah en pleno inicio del Ramadán, ¿no? Y la invasión sería por tierra, o sea que sería catastrófica, ¿no? Israelíes no se devolvieron a los rehenes. Y ante todo esto quiere decir que cada vez hay también mayores diferencias entre Estados Unidos e Israel. Si Israel no cumplió con su amenaza, con su ultimátum del 9 de marzo, es porque pues, muy seguramente Washington no lo aprobó. Entonces, incluso el líder opositor de Israel, Benny Gantz, pues ya fue a Washington, a escondidas de Netanyahu, por cierto, a tratar de convencer a la Casa Blanca de que Israel cuenta con un plan para evacuar a los palestinos de Gaza de manera segura, ¿no? Sin embargo, pues, el gobierno de Estados Unidos no le cree, ¿no? Ya manifestó un gran escepticismo al respecto, ¿no? Incluso la vicepresidenta Kamala Harris ya solicitó a Israel elaborar un plan humanitario creíble antes de atacar Gaza y no aprobaron la operación militar para el pasado 9 de marzo, como ya lo mencioné. Esto ya lo así, esto prueba que Estados Unidos sí tiene la capacidad de contener a Israel y que por ello es muy importante todo lo que hacemos, todo lo que estamos haciendo aquí, estar aquí en todo el mundo, ¿no? Es muy importante que la presión internacional por un cese al fuego siga creciendo alrededor del mundo, ¿no? Porque pocas veces ha habido la oportunidad de contener a Israel. Creo que este es uno, no debemos dejar que se pierda, ¿no? Hay que seguir, en eso estoy seguro. Yo digo, más de 50 años siguiendo, no veo claro, pero hay que seguir en este momento. Pero sobre todo dentro de Estados Unidos también hay que seguir, tiene que seguir la presión, sobre todo ahora que se vienen las elecciones, ¿no? Cada vez es más claro que Biden puede perder las elecciones, ¿no? Cada vez más señales, ¿no? El voto de abstención por parte de la población musulmana en Michigan y también en Minnesota es completo, ¿no? En Michigan, Biden ganó las elecciones pasadas por 150,000 votos y ahora los demócratas musulmanes le quitaron 100,000. O sea, en la boleta venía Biden, un candidato de ahí de Michigan, que sacó el 8%, y decía abstención, ¿no? 19% de abstención, que significaron 100,000 votos. Él hace 3 años ganó por 150,000. Fue la diferencia por Trump. Entonces, ahorita ya lo dejó. Y en Minnesota es lo mismo. Y no solamente ahí, sino que también se está propagando en otros estados y en otras primarias. Y por otro lado, hace 4 días salió una encuesta Gallup que demuestra que la aprobación incondicional hacia Israel por parte de los estadounidenses había bajado del 68% antes del 7 de octubre al 58% hace 4 días, o sea, 10% en 4 o 5 meses.
ya le bajaron un 10%. Pero lo más importante es que la baja más grande se dio entre los jóvenes de 20 a 35 años en los Estados Unidos. Bajó de 64 a 38%. Entonces, esto sí es un dato relevante, ¿no? Ahora bien, Israel, ante la pérdida de la narrativa global, que ya la mencionamos, y su incapacidad para derrotar a Hamas, pues al menos en el corto plazo parece que puede optar, según lo estaba hablando con Moisés, puede optar por ampliar el frente del sur del Líbano, ¿no? Entonces, es muy probable, tiene un ultimátum puesto para el 15 de marzo, esperemos que también no lo cumpla, aunque no cumplió el 9 de marzo. Y en ese sentido, pues Israel ya también puso este ultimátum en los que lo amenaza, si no se retira a la frontera al río Litani, ¿no? Pues llevar a cabo este ataque terrestre. Incluso Hezbollah la semana pasada denunció, eh, denunció 2 intentos del ejército israelí por penetrar la frontera del sur del Líbano, que fueron rechazados por hasta ahora todo hace indicar que Israel está afinando sus planes para atacar Líbano, ¿no? Ya sea el 15 o algunos dicen que después, o incluso algunos le dan chance toda la primavera, ¿no? Y, y, y ya hasta le pusieron nombre a la invasión que la que van a llamar operaciones que les encantan, los de plomo fundido y Martin Protocol. Esta ya le pusieron Operación Ángel, ¿no? Si es que esto sucede. Veremos si se avienta, ¿no? Pues veremos si, o sea, en realidad esto no va a ser nada fácil, ¿no? No va a ser tan nada fácil que incluso el día de ayer también salió una noticia de que Israel está asegurando el puerto de Larnaca en Chipre, en caso de que el puerto de Haifa, que es el que está en la frontera con Líbano, ¿no? Quede bloqueado si está la guerra con Israel. Entonces, pues muchos especialistas siguen argumentando que no habrá guerra, que no habrá guerra regional, pero pues lo que se está demostrando poco a poco es que esto sí va a suceder, ¿no? Pero todos los preparativos que estamos viendo, pues nos indican que sí es muy posible. Y por su parte, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, niega rotundamente el retiro de su ejército de la frontera israelí en una declaración muy reciente, ¿no? Y dijo textualmente: estamos causando un intenso dolor a Israel sin precedentes y por primera vez en la historia conseguimos un frente común en Gaza, en Líbano, en Siria, en Irak y en Yemen. Entonces, pues, parece que están puestas las cosas para que este conflicto se desate, por lo menos tenga una mayor intensidad. Y bueno, pues en conclusión, la resistencia palestina, que es lo que quiero enfatizar, sigue demostrando como siempre, pues sigue Palestina, sigue demostrando como siempre que está siendo capaz de soportar la carga de la lucha y de que a pesar del precio tan terrible que está pagando, es reducido para decir las cosas. De hecho, ¿no? El alto precio que están pagando, pues con todo eso pueden lograr, junto con Hezbollah y junto con los otros miembros de este eje de la resistencia, erosionar de manera lenta pero segura el poder regional de Israel, y eso es lo que queremos esperar. Muchas gracias, señor. Gracias al doctor Isla por estas reflexiones y por poner en la mesa varios puntos que ya se estarán discutiendo. Bueno, no sé si le damos la palabra a la doctora Araceli, regresamos con ella y después seguimos con los demás ponentes. Oye, doctora Araceli. Ay, perdón. Doctora Araceli, ¿nos oye? ¿Nos oye, doctora? No, 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 no.
¿Qué tiene cerrado? A ver. La diadema. Hace ratito que lo vimos. Sí. Sí, a ver. Ya lo vino. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahí está. Sí, la oímos. ¿Nos oye, doctora Araceli? Pero no la vimos a usted. Creo que cuando se quitó cuando se quitó el audífono, sí la oímos. Perfecto. ¿Ustedes me Adelante, dicen cuándo inicio? adelante. Perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, una enorme disculpa por este contratiempo que tuve para poder estar con ustedes de manera presencial, pero es un compromiso que tenía con los estudiantes, las estudiantes, con los organizadores y organizadoras. Ah, qué bueno. Sí. Decía, es un compromiso que tengo con Wow. No sé si ¿qué dice la maestra chica que no, la maestra biblioteca? Ya, quiero disfrutar de todos los sabores, con mis colegas, con las estudiantes, como por estar como por pero creo que es importante que podemos invocar, que es los 15 años de la carrera de relaciones internacionales y seguir hablando de Palestina. Y para ello me voy a permitir tomar unos minutos y charlar entre nosotras sobre la importancia de la solidaridad por la causa palestina. Y voy a abordar algunos puntos que me parecen importantes, dejarlos en la reflexión para todos nosotros como gente que nos dedicamos a la academia, ya sea desde la docencia o para los y las jóvenes que se están formando ahora en las relaciones internacionales o en el derecho internacional. La importancia de la solidaridad con Palestina, es importante reflexionar sobre ella cuando nosotros pensamos en la solidaridad entre los pueblos como la esencia de las relaciones entre los seres humanos. La solidaridad con la causa palestina ha existido desde que comenzaron las protestas de las y los palestinos con la declaración de Balfour en 1917 y de manera más puntual cuando ocurrió en Nakba en 1948. Esto es importante tenerlo en mente, enfocarlo y darnos cuenta que la situación que atraviesa el pueblo palestino hoy con la movilización que tenemos en este siglo XXI, en estos 600 meses, no es algo que sea nuevo o que las generaciones anteriores no hayan conocido. La situación de la causa palestina, y esto es importante reflexionarlo, es algo que data de varias décadas atrás. Quisiera empezar con un punto que me parece siempre importante, que la narrativa en muchas ocasiones de los medios corporativos, en algunas ocasiones incluso de la propia academia, se dice el conflicto. No estamos frente a un conflicto propiamente dicho, porque no son dos fuerzas que se encuentran en una condición similar. Lo que caracteriza la situación que vive el pueblo palestino es la asimetría de fuerza, la asimetría de respeto a la ley, de respeto a los derechos humanos, del trabajo que hace la comunidad internacional
y la solidaridad que despierta la causa palestina, es importante preguntarnos por qué la sociedad civil, los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales y cualquier ser humano que tenga conciencia de lo humana tiene una simpatía y un apoyo con la causa palestina. Y esto es importante reflexionarlo. Si nosotros nos situamos tanto en 1917 como en 1948, vamos a ver que desde ese momento o desde esos momentos históricos, los pueblos, las organizaciones voltearon hacia la causa palestina, porque lo que estaba ocurriendo en esos momentos en particular son las circunstancias que dieron más tarde todo el desarrollo de lo que conocimos nosotros y nosotras como la ocupación desde la Nakba en 1948. A lo largo de las décadas, la solidaridad se ha extendido precisamente porque los pueblos, las organizaciones, las y los luchadores sociales se identifican con la causa palestina porque viven bajo condiciones de opresión similares y son víctimas del mismo sistema colonial. Esto es importante pensarlo para todos y todas aquellos que se están formando en organizaciones internacionales, en el derecho internacional, cómo se vinculan las causas y cuáles son las razones por las que los seres humanos se ven identificados unos con otros, y entonces se vinculan las luchas, nos damos cuenta que trabajamos con las perspectivas hacia los mismos objetivos, las mismas metas, que en el caso de Palestina es lograr la desocupación, el desmantelamiento del muro, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la ley internacional y a los tratados y protocolos que están firmados para que haya paz en la región. Estas reacciones de solidaridad entre los pueblos podemos mencionar los casos de América Latina y de Europa. En América Latina podemos visualizarlo desde la década de los 70 con la lucha de las sociedades contra las dictaduras. En el caso de África y Asia, en los movimientos de liberación que sucedieron desde mitad del siglo XX y hasta finales del siglo XX. Y es importante darnos cuenta cómo estas identificaciones que hay entre los diferentes grupos que luchan por la liberación, por terminar con una ocupación, por terminar con ciclos de colonización, tienen características similares. Los organismos internacionales saben de la importancia de atender las necesidades creadas a partir de la ocupación. Esos mismos organismos son los que han clasificado como ilegales en sus prácticas y en el nulo respeto a los derechos humanos, en el caso particular de lo que ocurre en Palestina, no solamente, vuelvo a decir, desde octubre de 2023, sino desde décadas anteriores. En 1977, la Organización de Naciones Unidas estableció el 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con Palestina. El objetivo de este día, de que esta organización pusiera esta fecha en particular, es, y cito de la propia página de la ONU, brindar la oportunidad a la comunidad internacional de centrar su atención en el hecho de que la cuestión palestina aún no se ha resuelto. Termino la cita y vuelvo a decir, estamos en el año 1975. La cuestión palestina aún no se ha resuelto. Estamos en 2024 y aunque ha habido algunos esfuerzos, iniciativas y el esfuerzo de la comunidad internacional y de la sociedad civil, hemos logrado cosas, pero como podemos ver en la realidad en este momento no son lo suficientemente sólidas o lo suficientemente fuertes para que en la Palestina ocupada se alcance la justicia y se alcance la paz. Si observamos nosotros en los noticieros, en la mayoría de los países o en las grandes ciudades, hay grupos de apoyo o comités de solidaridad a la causa o del pueblo palestino. Y aquí es importante hacer una pausa e interrogarnos, preguntarnos cómo se logra esto, cómo se nuclean estos grupos.
Se hacen manifestaciones de protesta, de apoyo, exigiendo el fin de la expansión que es el poder. Los ataques contra las palestinas son sistemáticos y también son las expresiones de apoyo. Y esto, compañeros, compañeras, jóvenes estudiantes, es importante para quienes estudian las relaciones internacionales, plantearnos algunas preguntas o posibles líneas de investigación sobre cómo trabajar en estas manifestaciones humanas que se dan cuando llegan estos ataques sistemáticos a la población palestina y qué es lo que se reactiva realmente en las sociedades, en los grupos que están trabajando para, desde los lugares donde nos desarrollamos cada uno y cada una, poder alcanzar o contribuir de manera esencial para que se alcance la paz y la justicia en la región. Para que la paz y la justicia lleguen a la región es importante estudiar y conocer la ley internacional. La ley internacional nos indica que desde la academia nosotros tenemos la responsabilidad de conocer de manera profunda las resoluciones de la ONU que ha dictado desde 1948 e impulsar a nuestros gobernantes a que participen de una manera activa en la presión al Estado ocupante y se dé el giro necesario para resolver la situación asimétrica, la ocupación y la guerra que vive Palestina desde la política. La situación que se vive en Palestina se tiene que solucionar desde una perspectiva política, no militar. Y la voluntad política tiene que ver con las relaciones internacionales, con el derecho internacional, con los movimientos sociales y con todo aquello que apunte a que cada uno de los organismos, las instituciones y los individuos que formamos las sociedades podamos contribuir de manera sustancial en esta transformación. Para irme enfocando en lo que quiero señalar más puntualmente en esta participación, es hacer una pequeña retrospectiva de lo que históricamente ha sido la trayectoria de la solidaridad, no solamente con la causa palestina, sino con otros movimientos. Al final de los años 50, el Comité Sudafricano Anti-Apartheid hizo una simple petición, una sola petición al pueblo británico. Cito: no pedimos nada extraordinario a los británicos, solo pedimos que no compren productos sudafricanos para retirar su apoyo a la patria. Terminó así. La causa obtuvo un apoyo generalizado desde estudiantes hasta celebridades, sindicalistas, líderes religiosos y desde miembros del Partido Laborista hasta miembros del Partido Comunista. Con las demostraciones de solidaridad que se tuvo en el Congreso que Sudáfrica estaba luchando por su liberación, sucedieron acontecimientos sociales que han sido el punto de partida para comprender la gran campaña que se emprendió en el 2005 a favor de la causa palestina. Y estoy hablando ahora de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones. La campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones es el producto de la reflexión de más de 100 organizaciones palestinas que al interior, con las diferencias que puedan tener, con las divisiones que puedan tener, llegaron a una conclusión que es importante pensar en ella, reflexionar y probablemente actuar en consecuencia de esta reflexión. Los palestinos y los palestinos organizados nos dijeron en 2005 a todos aquellos solidarios con la causa palestina que habían agotado todos los medios de lucha conocidos sin tener ningún resultado. El resultado de alcanzar la paz y la justicia que he mencionado. Entonces, basados en esta experiencia de Sudáfrica, hicieron una convocatoria a todos y todas en el mundo para que ellos al interior de Palestina trabajaran con esa dinámica de para quienes estamos fuera de Palestina, pudiéramos vincularnos bajo líneas o ejes únicos de trabajo con los objetivos de lograr 3 puntos esenciales: desmantelar los muros,
terminar con la votación y aplicar el derecho de autor. Esta circunstancia, compañeros, compañeras, colegas, ha sido el trabajo de solidaridad en el que muchos grupos, muchas personas en todo el mundo nos hemos agrupado para poder trabajar regionalmente a nivel mundial en campañas de boicot, desinversión y sanciones. El objetivo de esta campaña no tiene como propósito aislar a ninguna persona en particular ni dañar a nadie en cuestiones étnicas o raciales. El movimiento boicot, desinversiones y sanciones, que es, vuelvo a decir, uno de los movimientos más sólidos de las últimas décadas, no promueve ningún discurso racista, de odio ni antijudío. Está basado en la ley internacional, en el respeto a los derechos humanos, en el comercio justo, en los acuerdos que se han firmado a lo largo de las décadas para poder contribuir de manera sustancial a alcanzar la paz y la justicia en la región. De tal manera que lo que el BDS propone en las líneas tanto de boicot, particularmente quiero mencionar el boicot académico. No se trata de hacer un boicot contra ningún investigador, investigadora o estudiante en particular, sino de instituciones que de alguna manera su trabajo de investigación o académico es utilizado para limpiar la imagen de un Estado que no cumple con las leyes internacionales y que está perpetrando en este momento lo que organismos internacionales, investigadores, observadores de derechos humanos han clasificado en el rango de genocidio. Por lo tanto, es importante que estos organismos, en este caso lo que nos compete a nosotros como académicos y académicas, centrarnos en lo que es la campaña boicot cultural y académico. Pero existen otras campañas de boicot contra empresas que financian, voy a poner algunos ejemplos, equipos de fútbol que organizan conciertos, o todo este trabajo que se hace para presentar una cara limpia del estado de las características finales. Por lo tanto, el trabajo de la DBS, el equipo de está encargado hacia esa línea de ir cercando de manera cultural, de manera académica, al Estado a través de no tener un intercambio con estas instituciones y el trabajo o el uso de su trabajo para limpiar esa imagen. Nosotros desde el PBS hemos tenido éxito en algunas instituciones universitarias donde se ha logrado que grupos estudiantiles puedan conseguir que las universidades hagan desinversión, que no participen con algunas empresas que participan de manera activa apoyando al Estado ocupante, o que no existan más relaciones de intercambio académico con las pares universitarias del Estado ocupante. Esto lo comento con el fin de comprender un poco cómo funciona la campaña de boicot y desinversiones. En el caso del boicot, es esta la idea. En el caso de las desinversiones y sanciones, para las y los jóvenes que están trabajando en materia de derecho internacional, en materia legal, es importante dar esfuerzo en la investigación sobre el progreso justo en el derecho internacional, la participación de las empresas o los corporativos apegados a todos los protocolos, todos los acuerdos, donde no se puede participar en cuestión de favorecer las condiciones de la guerra de los demás. En ese sentido, si me permiten, pongo el ejemplo de un corporativo mexicano que lleva el nombre de nuestro país, Cementos de México, es una empresa que tiene o ha tenido plantas de producción en los territorios ocupados y que provee de la materia prima para construir los asentamientos y los muros
que han sido clasificados por la Corte Internacional de Justicia como ilegales. Entonces, la investigación argumentar y fundamental en términos legales apegados a todos estos protocolos y a la ley internacional es un trabajo que tenemos que hacer nosotros desde la academia, desde la investigación, para poder fundamentar la solidaridad con la causa palestina desde elementos sólidos, profundos, que nos permitan a nivel social, a nivel regional y a nivel mundial contribuir de manera sustancial a la resolución urgente de lo que está pasando en Palestina. Quisiera terminar por las inconveniencias que tengo en este momento técnicas. Me hubiera gustado ser más amplia y poder platicar y verlos y saludarlos, felicitarlos, pero quisiera terminar con una frase que en el 2003 José Saramago nos dijo en aquellas manifestaciones contra la guerra. En este caso hablábamos de la guerra de Irak, y nos dijo algo que es importante y que con esto cierro y lo dejo para la respuesta. Nos dijo, en el mundo hay dos pertenencias. Una es Estados Unidos e Israel, y la otra puede ser Gracias. Muchísimas gracias, doctora Araceli Cortés Galán. A nosotros también nos hubiera gustado que nos estuviera aquí acompañando. Bastantes ideas que reflexionar con esto que nos acaba de exponer. Muchísimas gracias por compartir tanto las experiencias en activo en el cual está presente, como en todo este análisis de reflexión que nos ha dado. Y bueno, pues muchísimas gracias por su compromiso a pesar de estos contratiempos, ¿no? Que muchas veces se salen de nuestras manos. Bueno, estaremos comentando más adelante estas ideas que nos planteó la doctora Araceli. Vamos a dar paso a nuestro siguiente panelista. Él es el doctor Moisés Garduño García. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde coordina el taller de estudios sobre Medio Oriente. Cuenta con un doctorado en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid y una maestría de Asia y África por el Colegio de México, donde actualmente realiza una estancia sabática. Ha sido investigador huésped en instancias como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en el CIESAS de Guadalajara, en la Universidad de Al-Najah en Nablus, Palestina, y en la Universidad de Salamanca, España, becado por organismos como la Fundación Carolina y el Coimbra Research Group. El doctor Garduño es de los pocos académicos en obtener el reconocimiento para jóvenes académicos de la UNAM en 2 ocasiones. En 2018 en el área de docencia en ciencias sociales y en el año 2022 en el área de investigación en ciencias sociales. Además, en el mismo año 2022, el profesor Garduño también fue galardonado con el Premio de Investigación para Científicos Jóvenes en Ciencias Sociales que otorga la distinguida Academia Mexicana de Ciencias. Entre sus publicaciones se encuentra la coordinación del texto Pensar Palestina desde el Sur Global y la autoría del libro Los Combatientes del Pueblo de Irán, el cual fue reconocido como uno de los libros más destacados sobre estudios de Asia en español por el ICAS Book Prize, con sede en la Universidad de Leiden. Fue en el año 2021. Actualmente, el profesor Garduño es miembro del comité editorial del Journal of Arab American University en Jenin, Palestina, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Le damos la palabra al doctor Garduño. Gracias, doctora. Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer a ustedes la presencia a este panel sobre Palestina, agradecer la organización de la maestra Aguilar, del maestro Peña, de Matías, maestro Alejandro. Muchas gracias por el espacio y por permitirnos celebrar con ustedes pues, este nuevo cumpleaños de la carrera a través del análisis pues, de la coyuntura, ¿no?, que estamos viviendo en el ámbito internacional y compartir con sus estudiantes y colegas pues, esta reflexión. También me complace pues, compartir el panel con grandes profesores y amigos, ¿no?, que están aquí en la mesa, particularmente bueno, con los colegas de Medio Oriente y ahora haciendo una alianza con
profesores como Marga Millán, que ha trabajado años la cuestión feminista, las perspectivas de género. La verdad es que es un honor, no es la primera vez que lo digo, y es también un reto en sí mismo el poder hacer este tipo de alianzas. Voy a empezar con la primera reflexión sobre el espacio que ocupamos y desde dónde estamos hablando. Acabamos de compartir varios paneles a lo largo de estos meses, desde el 7 de octubre, sobre Palestina. Y me he dado cuenta que el espacio que nosotros habitamos en América Latina y en México es sumamente privilegiado, porque solamente en estos espacios, particularmente aquí en la ciudad, pero también en otras partes del país, hemos tenido la libertad de poder hablar, a pesar de algunos silenciamientos perversos, cómplices también por ahí, pero al final de cuentas seguimos teniendo la libertad de hablar sin ser perseguidos por nuestra forma de pensar, por analizar las cosas que hacemos de manera libre, como pasa por ejemplo en Europa. Esto lo acabo de compartir con personas que trabajan en la cuestión palestina desde Austria, por ejemplo, donde las políticas fascistas están a todo lo que dan, Hungría, o la propia Francia, donde el avance de la derecha pues, ha estado cada vez más fuerte, y donde el veto, la persecución y así directamente el silenciamiento y el despido de académicos que se han pronunciado por la defensa de derechos humanos en Palestina, pues ha sido el pan de todos los días desde el 7 de octubre. Y esto me lleva a pensar que es muy valioso seguir ocupando estos espacios, a pesar de toda una serie también de estructuras que deciden no hablar o no pronunciarse directamente frente a lo que pasa, pero sí lo hacen cuando pasa, por ejemplo, el conflicto en Ucrania, la violación de derechos humanos en Ucrania, la condena contra Rusia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No, ahí sí es conveniente, sí se alza la voz, pero cuando pasa en otras partes del mundo, como Palestina, es más difícil, pero eso no quiere decir que no exista. Entonces, desde un punto de vista. Otro punto de vista es el lugar de denunciamiento árabe. Ahora, lo que está diciendo el doctor Isla es muy cierto. Las últimas encuestas en el mundo árabe están viendo un reposicionamiento político de Irán, que la calle árabe está viendo como una conducta mucho más adecuada que la de los propios gobiernos árabes. Y ha estado canalizando ciertos dividendos políticos del gobierno iraní. Pero algunos, por ejemplo, miembros del Partido Comunista Palestino, por ejemplo, mencionan que los palestinos ahora no quieren tanto solidaridad, sino más bien movilización política y organización política. Y a mí me parece que, por ejemplo, el trabajo de la doctora Galán, que ha invertido años en hablar de solidaridad, en hablar de Palestina, me parece igual de valioso y que una cosa no está peleada con la otra. De hecho, la solidaridad es parte fundamental de la movilización política y de la organización política, que muchos palestinos, entiendo por la situación que están pasando, pues demandan como una especie también de agudización de la crítica social. El movimiento feminista, aquí hemos hecho alianzas. En el 8 de octubre, de marzo, hubo una serie de movilizaciones de mujeres que levantaron la causa palestina como una movilización propia, como una causa propia, mientras en Europa muchos movimientos de mujeres se han estado dividiendo entre aquellas que adoptan la causa palestina, pero muchas otras que no lo hacen, pensando que esa causa no abona a la reconstrucción del patriarcado, porque está jamás, ¿no? Por ejemplo. Entonces es bien interesante cómo los movimientos feministas en ciertas partes del mundo, como acá en América Latina, tienen una mayor amplitud para esa transversalidad, y en otras partes no tanto, como podría parecer Europa, con todo ese discurso de libertad que nos dicen que hay allá. Y otro ejemplo que yo veo a la inversa es el ejemplo de los trabajadores, que en el caso latinoamericano, aunque pudieran ser una fuente de movilización muy importante, siento que hay una despolitización muy grande en muchos sindicatos establecidos, muchos sindicatos asentados, con años de experiencia, que no hablan del tema. Tal vez me podrían decir, no tienen por qué hablar, está bien, pero los trabajadores europeos
que en su mayoría son migrantes árabes, turcos, iraníes, kurdos, sí hablan del tema palestino. Y se organizan, aunque no son sindicatos establecidos, como nosotros conocemos aquí, pues sí en uniones de trabajadores de la informalidad, como se les puede denominar aquí, pero con una amplia politización y un amplio conocimiento de la situación palestina, que socializan en las calles europeas, como no lo hacen en las universidades o en otros sectores con amplia historia de lucha. Entonces, es solamente una reflexión como para más o menos ubicar que hablar de Palestina no es un dogma, como pudiera parecer, sino se trata de ir viendo desde dónde habla la gente, cómo lo hace y con qué mecanismos de movilización, de crítica, de teoría y de práctica lo hace. En ese sentido, yo seleccioné este primer comentario solamente para aceptar la idea de por qué estamos hablando de genocidio desde estos momentos, que es algo que sí se ha estado transversalizando a nivel global, gracias a la acusación formal que hizo Sudáfrica en diciembre del año pasado y que la Corte falló en enero de este año con algunas medidas provisionales. Decíamos en otros espacios que la historia de la causa palestina se puede dividir también en una especie de giros, por ejemplo, cuando se habló de la limpieza étnica, la famosa narrativa de la Nakba, que algunos autores traen al mundo contemporáneo hablando de la Nakba permanente, como se llama en árabe. Otra, a partir de 1967, la narrativa de la ocupación militar, que es muy importante porque le da a Israel una condición de potencia ocupante en el derecho internacional. Después de 1967 hasta prácticamente la primera y segunda intifada, se habla de un régimen de apartheid como el principal concepto que va perfilando lo que pasa dentro de los territorios ya ocupados, formal y legalmente de acuerdo con el derecho internacional. Y hoy, con lo que hace Hamas el 7 de octubre y la acusación de Sudáfrica, se habla ya por primera vez, sin tapujos, de genocidio, ¿no? Sí se han utilizado los términos indistintamente, por ejemplo, en algunas masacres que ha habido en la historia, pero a nivel global, la visibilidad que se le está dando al término es una visibilidad jamás antes vista. Y que algo que me da esperanza, por lo que decía el doctor Isla y la doctora Galán en sus intervenciones, es que son ustedes, justamente las nuevas generaciones, las que están haciendo posible esta reconfiguración de términos para lograr lo que ya el doctor Isla mencionó por primera vez, que el discurso sionista tuviera ya una cierta erosión después de prácticamente 100 años de la denominada cuestión palestina. Si tomamos, por ejemplo, desde la Declaración Balfour, aunque podría ser más, como lo hemos visto, desde la cuestión judía. De hecho, en Europa es bien curioso porque en Europa no se le denomina la cuestión de Palestina, se le llama la cuestión sionista, porque la mayor parte de los círculos europeos están sumamente preocupados porque ellos fueron los que crearon la cuestión del sionismo, ¿ya? Entonces, Edward Said fue el que cambió esta forma de abordar el tema, llamándole la cuestión palestina. Pero es muy interesante eso, porque ahora estamos hablando de esta cuestión con un término de genocidio. Y citando al profesor Farid Taha, uno de los que les hemos escuchado en sus análisis, diferentes formas de por qué hablar de genocidio, no solamente por la crueldad de las muertes de niños y de mujeres que ha habido en estos últimos meses, sino también de acuerdo con las violaciones y declaraciones del derecho internacional por parte de Israel. Podemos decir básicamente los siguientes datos. Israel ha violado, al menos desde el 2015 hasta hoy en día, cerca de 140 resoluciones de Naciones Unidas, de las cuales, bueno, Estados Unidos también ha vetado al menos unas 12 resoluciones en el marco del Consejo de Seguridad. Entre estas violaciones de derecho internacional se viola la resolución 242, que básicamente es la que llama al retiro de las fuerzas de ocupación israelíes de los territorios de Gaza y Cisjordania desde 1967. Se viola el derecho de autodeterminación de los pueblos, que fue una de las primeras, ¿no? 242 de 1960. Se viola la 252, que considera nulas
las medidas administrativas que toma Israel de poder detener a cualquier gente en la calle de una manera arbitraria y sin un juicio previo, sobre todo al momento de encarcelar jóvenes y niños por lanzar piedras a los tanques. Se viola la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, que reafirma que los asentamientos que construye Israel son ilegales. Que por cierto, después del 7 de octubre hasta la fecha, Israel ha aprobado otras 3.000 viviendas adicionales en el contexto actual, no solamente en Cisjordania, sino en la propia Jerusalén, la cual particularmente pues, ha vivido un proceso de israelización o de desarabización, si ustedes buscan, cambiando de nombres a las calles, derrumbando mezquitas, desalojando familias, entre otras cosas. Pero lo más importante, dice el profesor Farid, es ver cómo Israel viola la Convención del Genocidio, ¿sí? La Convención de 1948 sobre el genocidio, que nos habla de qué es la intencionalidad del acto, la que te puede llevar a juzgar si es o no un acto de genocidio o de riesgo de genocidio. Una vez, comiéndome una torta con el doctor Isla, ahí en Polo, donde estábamos comentando que era la primera vez que los israelíes estaban poniendo las pruebas al momento de ir declarando cosas abominables, como por ejemplo, y aquí les cito una, a Michel Eliyahu, líder ultranacionalista del gobierno y exministro de Patrimonio. Regalo para los ojos sería presenciar cómo vuela la franja de Gaza enviando una bomba atómica. Y eso lo dijo un funcionario de gobierno. Entonces, si nosotros aludimos a este tipo de cosas y al principio de intencionalidad, esto es más que evidente una muestra de rasgos intencionales de genocidio. Otros, como el de Netanyahu, que es muy famoso, ¿no? El que llama a recordar a los amalequitas lo que le hicieron a la Biblia, etcétera, llamando a matar a hombres, mujeres, infantes, bueyes y ovejas. Y aunque él dijo que no se refería exactamente o literalmente a lo que decía el pasaje que nombraba, la verdad es que la audiencia de ultraderecha respondió enormemente a este tipo de declaraciones, tomando las armas que el ministro de Seguridad estaba regalando en Cisjordania a los colonos para entrar a casas de palestinos a sacar a presuntos o sospechosos miembros de Hamas, ¿no? Que eso era lo que se estaba generando. Entonces, hay una serie de evidencias que Sudáfrica empezó a recopilar. Aquí nada más traigo dos para efectos de la conferencia, ¿no? Son estas que acabamos de mencionar. Pero la Comisión de Abogadas y Abogados Sudafricana se dedicó a hacer un trabajo realmente exhaustivo, digno de un parteaguas histórico en los estudios de Derecho Internacional. Y yo quise mencionarlo porque aquí la carrera de Derecho y la de Relaciones Internacionales están intrínsecamente relacionadas, y me pareció que pues, un diálogo a propósito de estos nuevos estudios de Derecho Internacional que está promoviendo Sudáfrica serían dignos de un estudio de tesis o de algún tipo de seminario particular, porque Sudáfrica convocó a la Corte Internacional de Justicia en una segunda ocasión. La primera fue en 2004, en la cual hay una opinión consultiva para ver si el muro que construyó Israel era legal o no. La Corte Internacional de Justicia falló en contra de la legalidad de ese muro, llamando a su reconstrucción por 15-1. Y en esta ocasión, Sudáfrica lo hace por crímenes de genocidio, por un fallo también a favor de la petición sudafricana, aunque no con las solicitudes formales que quería Sudáfrica, que eran básicamente el cese al fuego. Algunos dicen que la Corte no tenía la facultad para llamar al cese al fuego a Israel, sino simplemente limitarse a revisar si había o no riesgos de genocidio, pero otros dicen que efectivamente una recomendación de la Corte al Consejo de Seguridad pudo haber sido recomendarle al Consejo parar el fuego, llamar a una conferencia internacional en aras de que estaba en riesgo y sigue estando en riesgo la población palestina de caer en este tipo de genocidios. Bueno, aquí traigo algunas evidencias también de lo que la Corte falló en términos, digamos, formales, por 15 votos a 2, que eso fue básicamente la mayor parte de la votación. La Corte Internacional dijo que
pues sí, había que tomar medidas provisionales por parte de las fuerzas de defensa israelíes para evitar matar a miembros del grupo, causar daños corporales, etc. También por la misma cantidad de votos, se le pidió a Israel rendir un informe mensual, suponiendo que iba a tener cuidado de que sus soldados garantizaran la ayuda humanitaria y la no violación de derechos humanos. Evidentemente, todo esto Israel no lo hizo, al contrario, está preparando un frente en el norte o el sur del Líbano, con lo cual, pues bueno, podemos ver también que el derecho internacional, en este sentido, también está siendo una víctima más de este tipo de actores internacionales. Paralelamente, con esto voy cerrando, paralelamente a la acusación de la Corte Internacional de Justicia que hace Sudáfrica, hace semana y media empezaron las audiencias públicas de la Corte Internacional de Justicia para escuchar intervenciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas para declarar de una vez por todas ilegal la ocupación militar israelí. Esto, aunque ya se ha declarado en algunas resoluciones de Naciones Unidas la ilegalidad de la propia ocupación, esto también es relevante porque por primera vez hay una voz de parte de la Corte Internacional de Justicia, la cual si se une con la acusación de Sudáfrica, con la serie de acusaciones que ha hecho también México y Chile ante la Corte Penal Internacional, que es otra instancia del sistema de Naciones Unidas, pues todo esto ayuda a erosionar el discurso de que Israel tiene el ejército más moral del mundo. El hecho de ver a Israel en tribunales como estos ayuda a erosionar el hecho de que Israel es la democracia o la única democracia en el Medio Oriente. Y pues el hecho de ver este tipo de acusaciones también nos hace pensar que la narrativa que comparte Israel en todo el momento de estar defendiendo una causa justa no solamente no es válida, sino es una mentira. Finalmente, las evidencias para este argumento son encuestas como The Arab Report Index del año 2023 nos dicen que los países que son considerados por los países árabes como principales amenazas a su seguridad son Israel y Estados Unidos, que en conjunto suman casi un 60% de los encuestados. Las actitudes hacia la causa palestina en los países árabes han subido enormemente, en un promedio de un 80% de la calle árabe que ve la causa palestina como una causa justa. Y la calle árabe, de acuerdo con este reporte, dice que hasta en un 66% podemos ver que no está de acuerdo con el reconocimiento de Israel y tampoco con el proceso de normalización de relaciones entre algunos países árabes y el Estado de Israel. Dicho esto, pues podemos ver que la reputación israelí, a pesar de las campañas de guerra justa, a pesar de echarle la culpa a Hamás, y a pesar de decir que está haciendo todo esto en el ámbito de la seguridad y por la seguridad propia de los rehenes que capturó Hamás, evidentemente estamos viendo que, por primera vez también a nivel global, la visibilidad israelí está cayendo y su reputación. Ya no es tan sostenible que Israel pueda seguir adelante con este programa de Hasbara, de propaganda, y eso también ha sido apoyado por instancias como Al Jazeera Árabe, las redes sociales, las agencias de noticias turcas, kurdas, palestinas, indonesias, africanas, que han estado haciendo una narrativa distinta a todo esto, visibilizando documentos o expedientes como de la Corte Internacional de Justicia y otros, ¿no? En otra ocasión tendremos la oportunidad de analizar el ámbito del expediente palestino desde el ámbito militar, el cual también es importante porque al lado de esto también se derrumba el mito de que el ejército de Israel es invencible. Hemos visto ya diferentes manifestaciones, además de las que mencionó el doctor Isla, de parte de las propias fuerzas israelíes huyendo del terreno en combate, negándose a cumplir con el servicio militar, huyendo, sobre todo la gente pues, que tiene que ir a la primera línea. Y en realidad en estos momentos Israel tiene un déficit de soldados para abrir el frente norte, que es una línea argumentativa para explicar por qué se han tardado tanto, si es que así aspiran a abrir el frente norte.
Ese es un panorama. Les agradezco mucho su atención y la invitación. Quedamos a sus órdenes en las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Moisés Garduño por esta recopilación de evidencias que nos acaba de presentar, que exponen, bueno, este proyecto sionista y el papel, por supuesto, de Estados Unidos y el elemento de derecho internacional. Bueno, ya estaremos también comentando estos puntos. Voy a dar la palabra ahora a la doctora Margarita Millán y, bueno, antes de dar la palabra voy a leer una semblanza curricular. Ella es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, es maestra y licenciada en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte cursos de licenciatura en sociología y posgrado en el programa de estudios latinoamericanos en las áreas cultura, género y movimientos sociales. Es profesora titular C, tiempo completo definitivo en la carrera de Sociología y en el posgrado de Estudios Latinoamericanos. Es investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos CELA de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son género y cultura, movimientos sociales en América Latina, crítica a la modernidad. Es responsable del proyecto PAPI, Modernidades Alternativas y Nuevo Sentido Común, Prefiguraciones de lo Político, que fue del 2015 al 2017, es corresponsable del proyecto PAPI, Pensadoras Críticas Latinoamericanas y del Caribe, 1879-1979, responsable del grupo de trabajo de Claxo, Despatriarcalizar la Universidad. Es autora de los libros Desordenando el Género, Descentrando la Nación, El zapatismo de las mujeres indígenas y sus consecuencias. El otro de sus obras deriva de un cine en femenino y es editora de Más allá del feminismo, Caminos para andar. Participa en la red morelense de apoyo al CNI, CIG, Nuestra Alegre Rebeldía, en la colectiva Llegó la Hora de los Pueblos y en la red de feminismos descoloniales. Es fundadora de Con Nosotros AC, a favor de la inclusión plena de las personas con discapacidad neuromotriz. Pues sin más, le damos la palabra a la doctora Margarita. Es un gusto estar aquí también. Qué bueno que nos invitaron a este cumpleaños, a los 15 años. Y bueno, yo traje preparado, pues conozco a Erika, por eso tengo el gusto de estar aquí, ¿no? Esta invitación, muchas gracias. Y también quiero decirles que por quienes estamos acá, formamos parte de un grupo que se llama Académicas con Palestina contra el Genocidio, y que parte de nuestra labor consiste en no dejar de hablar de Palestina. Esto lo estamos haciendo en muchos foros y de muchas maneras. En Morelos, donde yo vivo, estamos proyectando un cine debate que ha sido realmente muy importante porque hay materiales que nunca se han visto y estamos haciendo pues esta historia que también acá estamos trazando entre compañeros que son especialistas. Yo decía hace poco en otro foro, yo no soy especialista en Medio Oriente, pero me habilita a hablar el dolor que sentimos por lo que estamos viendo. He preparado algo más en relación a las mujeres, porque esa fue la petición que me hicieron. Y traigo primero una cita de Nadine Naber del 2006 que nos pregunta: ¿nos interesaremos por el análisis de las feministas palestinas sobre la resistencia de las mujeres? ¿Dónde las situamos en el contexto de las metáforas de heroínas feministas que destacan las transformaciones de las mujeres de la pasividad a la agencia? ¿Y cómo podrían las teorizaciones feministas del cuerpo lidiar con una mujer que despliegue el cuerpo como arma contra una máquina militar imparable? Esto lo leo porque efectivamente pienso que la larga lucha del pueblo palestino, y particularmente de sus mujeres, pues nos plantean muchas reflexiones y creo que algunos reencuadramientos de lo que es o debe ser el feminismo que hoy necesitamos.
Creo que en todo este último tiempo, pero también desde, ya dijimos, 1944 y desde antes, se quiere borrar el nombre de Palestina. Y por eso me gustó mucho el nombre de esta mesa. El Estado sionista de Israel es, sin duda, una de las manifestaciones más claras y atroces del patriarcado, de la hegemonía capitalista y también de la, digamos, forma anacrónica en que subsiste un Estado en franca expansión colonialista, hoy, en el siglo XXI, ¿no? Hemos pasado por los estudios postcoloniales, hemos pasado por las liberaciones nacionales, hemos pensado que en este mundo ya no hay colonialismo. Y sí que lo hay, ¿no? Y hay uno muy exacerbado, también lo hay en otros lados, incluso aquí en nuestro país. Pero el Estado de Israel es como, si queremos analizar cómo se construye y se alimenta recíprocamente patriarcado, capitalismo, colonialismo, ahí lo vamos a encontrar. Revisé un sitio web porque efectivamente, como decía la compañera Araceli, pues la solidaridad con Palestina es tan antigua como el avasallamiento de su propia tierra, ¿no? Y aquí en América Latina se ha dado de manera muy interesante. Yo encontré un sitio que se llama Tata Monan Antimili. Está en Colombia este sitio y se asume como la lucha feminista y las narrativas en contra de las narrativas paternalistas, binarias y coloniales sobre Palestina, concretamente sobre Palestina. Y lo vincula con el antimilitarismo en un país como Colombia, ¿no? Entonces ustedes ven cómo podemos también ir haciendo nexos muy importantes en relación a cómo la situación de Palestina no solo es la situación de Palestina, sino que también tenemos esos procesos de militarización, de patriarcalización en nuestros propios países. Pero Israel nos aparece como una máquina de guerra que es parte de y al mismo alimentada por la industria de guerra mundial. Y aquí sí tendríamos que hablar del momento presente como un momento de capitalismo que se basa fundamentalmente en exacerbar esta industria militar. Lo vimos en Ucrania y por supuesto que Palestina tampoco está alejado de esto, ¿no? Y además podemos pensar que esa industria militar se vincula con otras industrias, como la industria de la construcción, ¿no? Como la industria de la protección de la tierra, de los negocios, ¿no? Entonces, para hablar de la Franja de Gaza, pues tenemos que pensar en un espacio donde se ha encerrado a más de 2 millones de personas en tan solo 345 kilómetros cuadrados de tierra, para someterlas a bombardeos, para lanzarles fósforo blanco, disparándoles a discreción y sobre todo quitarles todo el acceso a agua potable, alimentos, internet, energía eléctrica. Es decir, provocarles la muerte por inanición, lo cual implica un enorme sufrimiento. Eso es lo que hoy tenemos. Estamos siendo testigas de eso. Por esa razón, la Franja de Gaza es hoy el campo de concentración más grande del mundo. Un territorio donde ningún lugar es seguro y donde se viven escenas terroríficas a diario. Las mujeres palestinas han vivido cotidianamente la violencia de la colonización israelí y enfrentan una violencia basada en su género por parte del régimen colonial, que las ve además como una amenaza demográfica y las identifica como objetivo militar por parir y por ejercer una labor de cuidado de sus comunidades y territorios. La violencia ejercida por Israel es patriarcal y no solo afecta a las mujeres palestinas, sino a todas las personas que viven cerca de ellas.
La experiencia de la maternidad y la paternidad, por ejemplo, se vive desde la precariedad material impuesta. Las mujeres y demás personas gestantes sufren violencia reproductiva al tener que someterse a procedimientos ginecobstétricos como la cesárea, partos, abortos, etc., sin anestesia, sin antibióticos y últimamente sin hospitales. En estos 5 meses, tanto hombres como mujeres han sufrido de múltiples maneras los actos de crueldad del ejército israelí en su campaña por mutilar la resistencia. En lo que respecta a las violencias típicamente ejercidas contra los cuerpos feminizados en escenarios de guerra, tanto hombres como mujeres han sido victimizados por el cautiverio, la humillación, la tortura, la violación, la amenaza de violación permanente. Si bien algunos actos de depredación, como el desfile de soldados con ropa interior femenina, están evidentemente motivados por el género, estos son trofeos de la conquista, de tanto las mujeres como las demás personas colonizadas. Ser mujer es muy distinto en Jerusalén, en Ramala o en Gaza. Por supuesto que no es una experiencia homogénea. Sin embargo, las mujeres palestinas sí han identificado un punto común en su experiencia. Viven en sus propios cuerpos el propósito colonial manifiesto con sí mismo de hacer desaparecer a su pueblo. Pero ellas saben por experiencia que tienen un papel protagonista en las luchas por la libertad. El feminismo palestino se ha visto en la obligación de enfrentar un feminismo hegemónico, occidental, blanco, racista, clasista, que estratégicamente les ha encasillado en el papel de las víctimas de la opresión patriarcal árabe, que no tienen autonomía o capacidad de tomar decisiones, haciéndolas pasar como sujetas pasivas o incluso cosificándolas. Hoy la lucha feminista debe girar en torno al rechazo de esas narrativas paternalistas, binarias y coloniales del feminismo liberal hegemónico. Aquí hay otra parte que también saqué de ese sitio, que ustedes lo pueden buscar por ahí, que es una parte bien interesante, porque habla de la propaganda que se ha hecho sobre la democracia en Israel. Y una de las, digamos, manifestaciones de esa democracia es la inclusión de las mujeres al ejército. Esa democracia israelí se siente muy orgullosa porque ha democratizado el ejército incluyendo a las mujeres. El servicio militar obligatorio para mujeres, desde nuestro punto de vista, no es un avance del movimiento feminista. Es el utilitarismo de las demandas feministas. Es la reproducción de la violencia patriarcal en medio del auge de la degradación humana. No es lo mismo la autodefensa feminista, que muchas de ustedes estarán en contacto con ella, que la violencia machista, la violencia del ejército, la violencia en donde las mujeres en realidad se incorporan a esta lucha del patriarcado. Rechazamos entonces un feminismo que apuesta exclusivamente a la superación de los techos de cristal, como por ejemplo en el ejército. Rechazamos esa democracia como una democracia real, porque un feminismo bien planteado tendría que desmantelar la guerra y todo el ejército y todo el aparato bélico militar. Pero sabemos que en el sionismo la voz también tiene palabra de mujeres. La ministra de Igualdad Social israelí, Meir Golan, en una intervención parlamentaria, afirmó sentirse orgullosa de las ruinas de Gaza, para luego sugerir que esto es algo para contar con orgullo
a las nuevas generaciones de feministas. La ministra de Asentamientos y Misiones Nacionales de Israel, Orit Strock, quien vive en un asentamiento ilegal en la ocupada Cisjordania, afirmó que un Estado palestino sería una amenaza existencial para su país, negando en múltiples ocasiones la historia y la existencia del pueblo palestino. Por estas declaraciones podemos decir que hay una intencionalidad genocida. En febrero, el gobierno anunció, mes pasado, en febrero anunció a modo celebratorio que por primera vez en la historia de Israel una mujer fue nombrada comandante de una base de las fuerzas aéreas. Yo pienso que estos no son logros feministas, estos son en realidad retrocesos de la humanidad. Quiero terminar con dos cosas. En otro sitio que encontré, que se llama el Colectivo Palestino Feminista, que es una agrupación de árabes feministas que están organizadas en el norte, en Norteamérica, perdón. Ellas dicen en la isla Tortuga, ¿sí? Dicen que es como se llama en Norteamérica. Entonces, ellas hacen un caso en relación a un genocidio que denominan reproductivo. Un poco ya lo he explicado con anterioridad, viendo la situación de las mujeres, pero ellas lo plantean de esta manera, fíjense. Ese genocidio reproductivo incluye el control y el corte de fuerzas vitales, como el agua, el combustible, la electricidad, los alimentos, la negación de recursos médicos vitales, la inanición colectiva, el asesinato de mujeres, el asesinato en masa de niños, el asesinato en masa de bebés, el asesinato de mujeres embarazadas, la destrucción de instituciones médicas, la ejecución masiva de civiles vulnerables que están buscando refugio. No voy a seguir con esta descripción, pero me entienden bien cómo ellas plantean que hay algo que se llama justicia reproductiva y que hay algo que está pasando en Palestina que es justamente lo contrario, el genocidio reproductivo. Y voy a terminar con otra cosa que descubrí también recientemente, que es una declaratoria de seguramente ustedes la conocen, de una dirigente de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, que es también integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres. Ella se llama Kitam Safin. Ella fue sometida a lo que ya dijeron aquí mis compañeros, una detención administrativa por las fuerzas de ocupación israelíes. Ella estuvo 18 meses en prisión, simplemente porque la agarraron y la metieron a la cárcel. Y ella habla en el Día de la Tierra Palestina, ella habla de cómo la resistencia de las mujeres en la lucha de sus derechos nacionales es también la resistencia por la tierra. Y que como ellas también reclaman el derecho de los refugiados palestinos a regresar a las tierras de las cuales fueron desplazados. Parte de las resoluciones que leyó Moisés, ¿no? Hay desplazados que tienen derecho a regresar a sus tierras. Hay desplazados que han sido desplazados por segunda vez. Y les voy a terminar citando esto que me ha parecido muy importante de esta Safin, de esta compañía. Dice, en la realidad colonial en la que vivimos, el ejército de ocupación y los colonos asedian e impiden a miles de agricultores que accedan, cultiven y se beneficien de sus cosechas. Están expuestas a los ataques de los colonos que las queman, que destruyen los árboles, ustedes saben, los olivos, que destruyen los cultivos, que matan a sus animales. Las tierras agrícolas de la Franja de Gaza
también son objeto de ataques militares israelíes. Y además las autoridades de la ocupación también intentan socavar la capacidad del pueblo palestino de beneficiarse y de controlar sus recursos hídricos. Así vemos que la lucha de las mujeres palestinas por la tierra es una lucha también para liberarse del colonialismo y de la ocupación. De esta manera, ellas constituyen la vanguardia de la resistencia, con algo que ella llama sumud. Y el sumud significa firmeza o perseverancia inquebrantable. Y es un valor cultural palestino, es un tema ideológico y es una estrategia política. Y yo creo que en base a eso podemos, sí, mantener la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Margarita Millán, por esta reflexión, ¿no? De la visión de la lucha, de los objetivos de lucha de las mujeres palestinas, ¿no? De lo que se esperaría de un verdadero feminismo, de un feminismo desde otro pensar, ¿no? Y bueno, me quedo con esto de la mesa tan variada, ¿no? Del hecho de que no sean especialistas en la región, pues no es algo que debería delimitar para estar hablando de lo que sucede en Palestina, ¿no? Lo que sucede en Palestina no nos debe ser ajeno. Por último, le voy a dar la palabra a la maestra Erika. Yo sé que ya muchos la conocen, pero para quienes no, les voy a leer una pequeña reseña. Ella va a ser comentarista de todas estas ideas que se han ido exponiendo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México y es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM. Cuenta con estudios de lengua árabe en el Centro de Lenguas Extranjeras también de la UNAM, en el CONMEX y en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid, donde realizó también una estancia en investigación. A finales de 2010 y a principios de 2011 participó en las actividades de la International Solidarity Movement and Christian Peace Market Teams que lleva a cabo en distritos cisjordanos. Desde 2012 es profesora en la licenciatura de Relaciones Internacionales, colaborando con instituciones como la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la Universidad La Salle, la UVM San Rafael, el Tecnológico de Monterrey, entre otros, y participa activamente en el taller de estudios sobre el Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas, está dirigido por el doctor Moisés Garduño y cuenta con publicaciones tanto a nivel nacional como internacional sobre asuntos palestinos, kurdos y sobre el Islam en México. Sin más, le doy la palabra a la maestra Erika Aguilar. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos esta tarde, porque como siempre decimos, estos eventos son para ustedes y para que desde la trinchera en la que deseen se involucren en aquellos temas que ustedes elijan, los que sean de su preferencia, pero para que reciban, digamos, una especie de muestrario de todas las cosas que se pueden hacer, que se pueden pensar, que se pueden discutir desde la academia, pero también desde otros lugares. Queda muy poquito tiempo y yo tengo la difícil tarea de comentar a 4 ponencias enormes y además de invitados, pues sí, de lujo, y lo digo porque los quiero, los admiro, pero también porque he aprendido de ellos y todos en la aula o fuera de ella han sido mis profesores. Y quiero primero comenzar agradeciendo, por supuesto, tanto al doctor Rubén como al maestro Alejandro, porque desde el primer momento fueron muy receptivos, súper solidarios y facilitaron obviamente la realización de esta mesa en el marco de las celebraciones del 15 aniversario de la licenciatura.
Y bueno, pues pudimos invitar a profesores académicos que forman parte del colectivo, como ya dijo la doctora Márgara, Académicos con Palestina contra el Genocidio, cuyo posicionamiento, firmado por más de 1000 académicos de diversas instituciones, está disponible para su lectura en Académicos con Palestina blogspot.com. Entonces invito también a los colegas y las colegas profesores a que puedan consultarlo, y me parece que todavía pueden, creo, adherirse, sumar su firma si es que así es su deseo. Ahí también se anuncian las actividades como este foro itinerante o esta mesa que es parte del foro itinerante, bajo esta consigna de no dejar de hablar de Palestina. Segundo lugar, y contestando también un poco a la pregunta que me hacía la doctora Mara al inicio, pues esta primera parte del título de la mesa se sigue llamando Palestina. Me parecía pues muy simbólico también, muy poderoso en el sentido de que pues corresponde a uno de los poetas que es considerado el poeta nacional palestino por excelencia, ¿no? A Mahmoud Darwish, que en ese texto, en ese poema, pues también nos recuerda que sobre aquella tierra hay algo, y yo diría, hay mucho, hay todo lo que merece vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues también leí hace poco y lo relaciono con esta idea, el hecho de que Palestina es la prueba de fuego moral para todo ser humano. No podemos decir que no sabemos, que no estamos enterados y que no estamos siendo testigos de este genocidio en curso. Tenía otros comentarios preparados, sobre todo respecto a que el día de ayer la directora de la facultad, la doctora Maqueo, comentaba del 2008 como el año en el que se piensa en la carrera de Relaciones Internacionales dentro de esta universidad. Y entonces, bueno, eso ya se les quedará de tarea. ¿Qué estaba pasando en Palestina en general, en Gaza en particular, en el 2008? El bloqueo ya existía, se estaba siendo bombardeada la franja de Gaza, etcétera, ¿no? Muchas cosas que me voy a saltar por tiempo. Comienzo entonces con algún comentario sobre la charla del doctor Jaime, que bueno, son muy afortunados, repito, porque tenemos con nosotros esta tarde pues a un profesor, a un académico que podemos considerar que es uno de los fundadores de los estudios de Medio Oriente en el país. Entonces, bueno, estamos muy honrados con su presencia. Empezó él diciendo, hablando, rescatando esta idea de la resiliencia extraterrestre, como la han denominado algunos medios de comunicación, y que pues ya lo recuperó la doctora Márgara, ¿no? Este término en árabe del sumut, que otras fuentes como la Enciclopedia de la Cuestión Palestina ha definido también como esta habilidad de vivir lo más normalmente posible, incluso en contextos como el que estamos tratando esta tarde. Rescato también del doctor Jaime este hecho de que, a pesar de que nos muestran imágenes y videos alterados, cifras alteradas, fotografías alteradas, eso es una especie de ejercicio para controlarnos, para controlar nuestras mentes, porque efectivamente no están logrando el objetivo de controlar la franja de Gaza. Eso demuestra, por lo tanto, que es importante la presión internacional, que desde diferentes lugares y ejercicios individuales y colectivos podemos seguir contribuyendo para agrietar, para erosionar, para mermar este alcance de la propaganda israelí, de la Hasbara y su maquinaria de guerra. En cuanto a la doctora Araceli, también muy afortunados somos porque ciertamente si yo conocí a alguien desde hace muchos años en las calles, en las protestas, yendo a cualquier lugar donde la invitaran, y si para eso tenía que ser todo lo posible como lo hizo hoy, ahí estaba. Entonces también desde la academia ha hecho un trabajo importante, pero también desde las calles y desde debajo del sol, ¿no? Entonces, bueno, ella nos habló precisamente de eso, de lo que ha hecho, de tratar de fomentar estos lazos de solidaridad entre pueblos, entre luchas, y de los esfuerzos que han nacido desde la sociedad civil para precisamente agrietar estas estructuras del Estado sionista, como el BDS, que no nada más tiene esta vertiente económica o financiera, que por cierto, pues bueno, también les invito a consultar todos y cada uno de los negocios. Tenemos uno muy cerca, uno dentro de la universidad, al que si ustedes quisieran podríamos boicotear de una manera mucho más radical y mucho más sensible, ¿no? Lo dejo ahí para que lo investiguen. Un boicot académico, un boicot cultural, un boicot deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas iniciativas porque esa pregunta a veces es recurrente. Nosotros como estudiantes, ¿qué podemos hacer?
pues informarse de estas campañas como BDS, organizar ustedes mismos, ustedes mismas, sus jornadas, sus cines de debate, sus pláticas. No tiene que ser un evento, digamos, académico, con micrófonos, con etcétera. Simplemente incluso hablar con sus padres, con su familia, con sus amigos, socializar esto que están escuchando en momentos como este, en ejercicios como este. Paso con la ponencia del doctor Moisés, que bueno, como ya les estoy echando flores a todos, pues me voy a seguir, ¿no? El doctor Moisés, y lo voy a decir porque no solo porque lo crea, sino porque también se lo han dicho quienes han sido sus profesores. El doctor Moisés también, siéntanse muy honrados porque es, así se lo han dicho y lo repito, pues la joven promesa de los estudios de Medio Oriente en México, y está con nosotros esta tarde. Entonces, bueno, pues él se ha encargado también de, pues, ayudarnos a que podamos visibilizar las categorías jurídicas adecuadas para describir lo que estamos describiendo. No es un apasionamiento, no es un ejercicio de opinología, de comentarios de noticiero de Televisa o TV Azteca, sino es un análisis profundo, serio, estudiado, preparado, ¿no? Él nos invita a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Dicho de manera sencilla, pero para poder hacerlo tenemos que acercarnos a esos instrumentos, revisarlos, dedicarles tiempo. Eso nos va a demostrar, por ejemplo, cuán exhaustivo ha sido este trabajo que han hecho los abogados, las abogadas sudafricanas en la Corte Internacional de Justicia, ese nivel de desminuzamiento y el hecho de que incluso ellas se estén atreviendo, como lo hizo la abogada Blinnen y Raleigh, a proponer nuevas categorías dado lo desastroso de este contexto. Esta abogada nos decía, hoy ha nacido, bueno, desde el 7 de octubre, pero podemos rastrearlo desde antes, una nueva categoría, la de niño herido sin familia sobreviviente. Gaza está lleno de niños huérfanos que además están mutilados, según informes de Save the Children, que es la más conocida, pero no la única que está tratando de rastrear y de documentar y de enseñarnos estos datos, ¿no? Y no es para revictimizar, sino para que hablemos justamente con estas pruebas que se han llevado a la Corte Internacional de Justicia, para que no guardemos silencio, lo menciono de nuevo. Y finalmente la doctora Márgara, que ella dice que no es especialista, tal vez no tiene un título, un papelito que diga Medio Oriente o algo así, pero la doctora Márgara, chicos, chicas, es un referente también en nuestro país, acompañando desde la academia y desde las calles. Ella ya nos dijo, en Morelos estamos organizando semanalmente tales actividades. Es un referente del activismo, de las movilizaciones de mujeres. Ha acompañado al EZLN y bueno, a un sinnúmero de pueblos y de luchas por la vida, como nos gusta decir. Entonces también, pues estoy muy honrada, muy agradecida, ustedes también, supongo. Y bueno, ella inicia diciendo, me permite hablar el dolor que sentimos. Y yo recordaba a esta feminista de ascendencia afrodescendiente, quiero decir, a Vilma Piedalle, que ella justamente hablaba de doloridad, ¿no? Como un concepto acuñado, pero igualmente no para revictimizar y para solo centrarnos en el dolor, sino para justamente hacer otro cruce que es muy útil y muy reciente, lamentablemente, en relaciones internacionales, o sea que ahí también les dejo otra variable de análisis, de incluir a las emociones, porque generalmente cuando una mujer manifiesta las emociones y quiere hacer un entrecruzamiento con un análisis académico rimbombante, esa mujer es desacreditada. Ya es importante llevar a un análisis también destacable, pues serio, porque lo es, hablar del dolor, de la rabia y de cómo esas emociones o esos sentimientos, que hay un debate también ya, si nos metiéramos en lo profundo de estas teorías de las emociones, pero son sin duda catalizadores de la lucha, de la protesta y de, obviamente, también imaginar nuevos escenarios. Ciertamente la doctora también nos ha puesto sobre la mesa un trinomio importante: colonialismo, militarización y patriarcado o patriarquía, como le llaman otras feministas, ¿no? Otras teóricas feministas. Y también recordé, a propósito de ese comentario, que hay un término en árabe que se ha utilizado frecuentemente para hacer alusión, bueno, que no se ha utilizado para eso, es que lo describe. Si lo buscamos en el diccionario, el término irtizar es simultáneamente, hace referencia a la desposesión territorial, pero también a la violación sexual.
Entonces es sumamente poderoso como un mismo término vincula lo que luego muchas descubrimos hasta mucho tiempo después, ¿no? Este vínculo del honor del hombre está ligado a la posesión territorial, pero también al control de las mujeres de su familia y a su virginidad. Entonces eso no es nuevo en el caso palestino, ni en muchos otros casos, pero es interesante también, pues incluso lingüísticamente, escarbar en los orígenes de la conformación de los términos que usamos. Y bueno, muy interesante, por supuesto, también estar muy alerta del utilitarismo, de la utilización, no solo que se hace de nuestros cuerpos, sino de las teorías que sobre nuestros cuerpos se construyen y de cómo se vende esta idea de un movimiento de los cuerpos de las mujeres en los ejércitos, por ejemplo, que me ha gustado mucho que la doctora Márgara nos desmenuza y nos dice así francamente, no es lo mismo ser una mujer dentro de un aparato estatal, el ejército, que ser una mujer que se incluye en un cuerpo de autodefensas porque no le queda de otra. Y si buscamos narraciones, testimonios, nos vamos a encontrar muchísimos desde mujeres de pueblos o de esfuerzos comunitarios, o en Palestina, o en el Kurdistán, o en la RAS, en las mujeres saharauis, que nos dicen, no nos gusta tener que recurrir a las armas, no nos gusta tener que detonar un arma, pero estoy salvando no solo mi vida, sino la de mi pueblo y la de mi tierra. Entonces, creo que sí es importante analizar con mucho cuidado todas las categorías que a veces son utilizadas pues indistintamente. Lo voy a dejar hasta ahí porque me gustaría mucho que si hay alguna pregunta, pues aprovechen la presencia de nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Erika Aguilar y bueno, por ayudarnos a aterrizar estas ideas, hacer como la síntesis de todo lo que se ha dicho y rescatar las ideas más interesantes, ¿no? Bueno, ¿nos queda tiempo? Aunque Okay. sea una. Aunque sea algún comentario, alguna duda que pudieran tener, aprovechen de verdad. Les doy la palabra ahora a ustedes. ¿No? Aquí hay. Pues solo agradecer y felicitar que sea esta la mesa, para mí significa muchísimo. Yo también estudio más nivel que ustedes de esta región recientemente, pero el valor que han tenido pronunciarse en estos últimos meses, en particular el doctor Moisés, de invitación, no ha sido fácil. Lo han dicho y lo dijo muy bien el doctor, no todo el mundo se atreve. Yo sí quiero que lo consideren para los alumnos. Los medios de comunicación en general y más importantes del mundo, sus medios son de origen judío. No tienen que ser sionistas, hay que ser muy cuidadosos con ello. Entonces, sí tener conciencia de que la información que requerimos como analistas internacionales o en relaciones internacionales no va a ser fácil y tenemos que acudir a muchas fuentes. Entonces, yo estoy muy honrada con su perseverancia y su valor de estar siguiendo estos temas que nos ofrecen también para nosotros los mexicanos y para otros y todos los alumnos, los otros materiales que no están tan disponibles. Entonces, mi parte, pues muchas gracias. Solo también hacer un poquito de política comparada. Yo tengo muchos alumnos en otras universidades de estudios y tienen mucha claridad. El tema es territorio. ¿Cómo podemos abordar en política comparada? El tema de Ucrania también es territorio. Entonces, puede hacer después un análisis que se podrían hacer con sus profesores de cómo se conducen las relaciones internacionales cuando se tratan de conflictos en este sentido. Y por mi parte, pues felicitar también a todos mis colegas, yo también soy profesora, muchas gracias. Gracias. Hola. Antes, bueno, no es una pregunta, más bien es un agradecimiento porque ustedes están acá y también compartir que, pues a veces cuando tenemos libertad de hablar sobre estos temas, pues olvidamos el mismo valor de la libertad. Como bien lo apuntaba Moisés, hay lugares, hay espacios donde no se puede hablar de estos temas, se sesga a los académicos, se les calla, ¿no? Y de eso debemos sentirnos afortunados desde el lugar que ocupamos, ¿no? Y la fortuna que tenemos de escuchar
esos análisis objetivos. Y también, a lo mejor nos parece común el tener frente a los académicos, y no sé si en realidad sepamos el nivel de análisis que hubo en la mesa. Decía hace un rato la maestra Erika, y no es por continuar con los flores, pero en realidad, o sea, uno de los profesores en la mesa, el doctor Jaime, es de los fundadores de los estudios de Medio Oriente acá en México, de los primeros de estar en la Universidad Americana de Beirut, en medio de la Guerra Civil, ¿no? Junto con la doctora Lourdes Sierra Cohen. Y decía la maestra Erika también que Moisés es la joven promesa de Medio Oriente, pero no porque no considere que seas joven, pero en realidad es un referente más bien, o sea, no es la joven promesa, es un referente de Medio Oriente en México, en las universidades, por el tipo de análisis que hace, muy objetivo, siempre consultando fuentes primarias, ¿no? y dándolo a conocer en los distintos espacios, ¿no? Y eso se agradece. Y también el valor que tienen las dos maestras que son de casa y aprovechan en sus clases, la maestra Erika y la maestra Elena, ¿no? También que ustedes tienen la fortuna de tenerlas en clase día a día, ¿no? Entonces, les agradezco mucho el espacio y que hayan venido. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, no me queda más que agradecer a ustedes por este interés, porque, bueno, siempre es grato saber